Entonces, vamos a recapitular, vayan apuntando. Te pido, por favor, Lady, que repitas las preguntas que para ti son fundamentales, que hemos hecho hasta el momento, y te pido, Jimena, que estés muy atenta para ver si puedes agregar algunas que ya podrían ser parte de nuestro primer parcial. Vamos a fijar fecha de primer parcial porque ahora ya estamos todas juntas y juntos, y en el primer parcial tenemos que tener completamente leído, degustado y digerido cómo estudiar de Thomas Staton. Ahí les vamos a ayudar con algunos capítulos, se los vamos a pasar en las diversas redes. Te escuchamos, Lady, para que Eduardo, Alexandra y Cristian hagan el favor de poder tomar notas. Adelante con las preguntas que ya tenemos elaboradas, por favor. Bueno, las preguntas. La primerita fue ¿cuál es el impacto de los combustibles fósiles? Después, ¿cómo se clasifican los saberes? Después, el contexto de la investigación, ¿cuál es el contexto? Y por último, ¿cuáles son los métodos de investigación aplicados a las ciencias jurídicas? Que de ese estábamos hablando en la clase pasada, que por ejemplo yo dije que habían investigaciones cualitativas y cuantitativas, que yo decía que la que más se aplicaba al ámbito jurídico eran las cualitativas, pero la profe dice que se pueden aplicar varias y que de hecho, aparte de esas dos, existen más. Entonces, de todas las preguntas que hemos hecho, para mí esa es la más importante. ¿Cuáles son los métodos de investigación aplicables a las ciencias jurídicas? Y ya Bueno, las últimas, que me imagino que ya las tomaron nota, pero la voy a repetir, es por qué es importante escribir y por qué es importante investigar. muy bien, esas las tenemos que tener sumamente argumentadas porque es parte esencial de la tarea de los juristas. ¿Alguna otra pregunta que tú dijeras que pudiera ser de examen de nuestro primer parcial, Jimena? Y también puso bueno, antes de esas, la de a qué se refiere el contexto de la investigación. Posteriormente, para complementar la de los métodos de investigación, nos puso la de qué técnicas utiliza cada método y qué entendemos por metodología jurídica. Desde luego, la primera pregunta que tenemos que tener muy claro, pues, ¿qué entiendo por metodología jurídica? Y es lo primero que tengo que más o menos poder contestar, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo por metodología jurídica? Y la siguiente cuestión es, cuando yo entiendo lo que es metodología jurídica, pues tengo que poder encuadrarla. ¿En dónde la encuadro? ¿Cuál es su naturaleza, entre comillas, jurídica? ¿Dónde la cuelgo? En mi closet del saber de lo que yo sé, ¿dónde la voy a poner? Y por eso hablamos de cuáles son las ramas de la filosofía. Y hay una rama muy importante para nosotros que es la epistemología. Y otra rama es la estética. Entonces, allí nosotros vamos a colgar la metodología. La metodología es imprescindible para la epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Es la búsqueda de la epísteme, el estudio de la epísteme, pero resulta que no hay una sola epísteme, hay varias verdades. Y nosotros nos encerramos o nos enfocamos en defender la llamada verdad jurídica, la que dicen los jueces, la que dice la última instancia, la que dice la Suprema Corte, se supone que es la verdad jurídica. Puede que haya otras verdades, pero tienen que estar englobadas o consideradas en esa verdad jurídica. Entonces, la epistemología es la búsqueda, el estudio de las verdades. Y luego en nuestro campo, pues hay unas verdades sacrosantas que son las verdades jurídicas que dicen los tribunales facultados para ello y que hay instancias específicas para ello. Entonces, importantísima pregunta. Aquí pregunta que se haga, pregunta que apuntan, porque puede venir en el examen. ¿Sí? Entonces, primero que entiendo por metodología jurídica, dónde la encuadro y por eso cómo se clasifican los saberes, cuáles son las ramas de la filosofía, porque voy encuadrando. Y luego distinguimos tres conceptos que son conceptos de examen. ¿Qué entiendo por postura epistémica? ¿Qué entiendo por marco epistémico? Entonces, cuando preguntamos cuál es el impacto de los combustibles fósiles, no fue porque nos estuviéramos saliendo de la materia y metiendo ambiental, es porque estábamos
ejemplificando el concepto de marco epistémico. ¿Y qué rayos es el marco epistémico? El marco epistémico va a ser específicamente las preguntas que yo me formule más los objetivos que yo desprenda de esa pregunta. Y entonces lo que demostramos en ese ejercicio es que tú puedes tener una misma pregunta y las personas pueden tener diferentes objetivos. Entonces, la pregunta no era sobre los fósiles, sino era para demostrar cómo a partir de una misma pregunta cada quien podía hacer objetivos diferentes. Entonces, vamos a ponernos al corriente. Vamos a hacer algunas revisiones. Tenemos que tener para el lunes argumentado por qué es importante escribir, por qué es importante investigar y distinguir entre postura epistémica y marco epistémico. Tener muy claras las preguntas que voy a contestar de mi temario, de mi programa, más las que yo necesite. Con ese acuerdo tripartita, las preguntas que yo quiero saber, las preguntas que mi facultad, que mi programa me piden que sepa y las que la docente cree o considera que yo debo de saber. Por ejemplo, en el temario no viene marco epistémico, pero para mí es importantísimo, porque si tú empiezas a preguntar a lo loco cosas, no te pones de acuerdo en cuál es el objetivo y cómo evaluar si lo que sabes es lo más importante. Entonces, postura epistémica es ya elegí, ya vi varias teorías y ya elegí cuál me explica mejor. Esa es la postura epistémica, es la teoría que elegí. ¿Por qué? Porque ya vi que está más completa. Y el marco epistémico son las preguntas que me formulo más los objetivos de conocimiento que me formulo. Porque si yo me formulo un objetivo de conocimiento y viene alguien y me dice, estás mal, porque tú deberías saber esta otra cosa. Ah, pues sí, tienes razón, debería yo de saber esa otra cosa, pero yo me planteé este objetivo. Entonces, este objetivo es el que yo voy a cumplir. Es muy importante entonces distinguir entre marco epistémico y postura epistémica. La postura epistémica va a englobar al marco epistémico. Entonces, necesitamos responder ramas de la filosofía, clasificación del saber, dónde se encuadra la metodología, qué entiendo por ella y, claro, cuáles son los métodos y las técnicas que podemos emplear. Una cosa es lo que se acostumbra, que es la investigación, le llaman documental, cosa que está equivocadísima, porque para cualquier investigación vamos a necesitar documentos. Ahora vamos a ver qué documentos. Una cosa es que acostumbremos la investigación cualitativa y otra cosa es que sea la única que haya o que sea la mejor. Esa es otra cosa. Entonces, hasta aquí necesitamos hoy cerrar con tener claras las preguntas que yo quiero responder a lo largo del curso y tener bien argumentado para poder participar en el chat por qué es importante escribir, para mí como jurista, por qué es importante investigar, porque no es que yo me vaya a dedicar a ingresar en un instituto de investigaciones, es que investigamos diario. Entonces, con esto vamos a cerrar. Necesitamos tener muy claro todo aquello que necesitamos entregar entre lunes y martes y tener ya las dos lecturas, leída Amartya Sen y empezar a leer Thomas Staton, porque exactamente en 2 semanas vamos a tener nuestro primer parcial. ¿Sale? El día de hoy vamos a tratar de aplicar algunos de los avances en la argumentación de el aprovechamiento de la inteligencia artificial y quisiera que fueran tomando nota de algunas situaciones que para el tema metodológico son relevantes. Vamos a echar un vistazo en esta guía de ingeniería rápida de lo que se llama el OpenAI, que tiene que ver con el aprovechamiento de la versión última del ChatGPT, que me parece que es la 4, que ha estado creciendo y desarrollándose rapidísimamente. Y quiero que tengan en mente esta palabrita, prompt engineering. Prompt engineering en inglés quiere decir o tiene que ver con las preguntas o las instrucciones que nosotros le damos
a los algoritmos que están detrás de la inteligencia artificial o de las aplicaciones que nosotros dedicamos atención para aprovechar, automatizar y mejorar nuestros procesos de comprensión y de diagnóstico. Muy bien, entonces aquí la ingeniería rápida, que es esta ingeniería de instrucciones y de preguntas. Si nosotros hacemos preguntas que son irrelevantes, pues vamos a obtener muchas veces, la mayoría de ellas, respuestas irrelevantes. Entonces, ¿qué podremos entender según este chat de un Unite IA? Es el arte y la ciencia de crear entradas, indicaciones, preguntas para obtener los resultados deseados de este modelo de ChatGPT. Es una habilidad, dice, crucial para maximizar la efectividad de estos modelos. Está construido sobre arquitecturas previas y ha avanzado muy rápidamente. Hay un índice por ahí de Moore, me parece, que dice que el desarrollo de las inteligencias es exponencial y se va duplicando, cuadruplicando, de manera que no podemos mantenernos al margen de ellos. Entonces, el chiste de estos diseños es que la máquina va aprendiendo a discriminar errores y por lo tanto se va volviendo más eficiente el algoritmo porque no le involucran una serie de factores como no voy a reconocer el error porque me siento tonto o porque me dicen tonto o porque me van a correr. La máquina no entra en esas consideraciones y simplemente va eliminando errores y entonces se vuelve, tiene una autoevaluación muy rigurosa y se vuelve mucho más eficiente. Bueno, entonces, esto es parte para dominar la importancia de lo que le tenemos que preguntar, cómo le tenemos que dar indicaciones. Muy bien, así como un director dirige una orquesta, esta ingeniería nos permite dirigir para que los modelos realicen tareas complejas o lo que nosotros llamamos tediosas, desde unos elementos técnicos detallados hasta la creación, escúchenlo bien, de contenido creativo y atractivo. Ya la inteligencia artificial puede desarrollar imágenes creativas, estéticas y realmente nuevas. Entonces, aquí lo que tenemos que conocer son muchos conceptos técnicos, por ejemplo, cuántos tipos de lenguajes hay. Pues ya sabemos que el lenguaje no verbal en un humano, pues es el más importante que el verbal y que el escrito forma parte solamente de un pequeño porcentaje. Escribimos poco y no es que escribamos excesivamente bien. Y por otra parte, pues tenemos lenguajes icónicos, lenguajes estilísticos, lenguajes formales o numéricos. Y entonces, pues los lenguajes de las máquinas, unos se llaman lenguajes naturales, que sería el lenguaje humano, y otros son estos lenguajes formales y los llamados lenguajes binarios, en ceros y unos. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿cómo sumo números en Excel? Es muy diferente a decirle, elabora una columna con los montos en dólares en Excel, una que sea mayor a 1000 y una que sea menor a 1000. Si yo le doy esta instrucción precisa, va a ser muy diferente a que si le pregunto cómo sumo números en Excel. Entonces, esto nos revela la importancia capital de saber preguntar, de este arte que no se compra en farmacias y similares, que no te lo dan en una pastillita. A ver, aquí está la fórmula, las preguntas, una por pregunta, preguntas claras, preguntas, sí, pues esto suena sumamente fácil, pero cuando tenemos que elaborar las preguntas a un cliente, a un testigo, a un juez, a un funcionario, a una solicitud de información de transparencia, ya no resulta tan fácil. Ya no resulta tan fácil saber qué ya está disponible y qué no está disponible. Así, pues, esta delimitación de las instrucciones afecta profundamente la calidad de las respuestas, de los outputs, depende de los inputs que nosotros ponemos en la cajita, en el sistema, los outputs, las salidas o las respuestas.
y mucho más en tareas complejas que implican dos elementos que nos fallan en materia humana, de capital humano: la supervisión y la coordinación, porque entran los egos, entran las fuerzas, las luchas de poder, y entonces tenemos numerosos errores. Muy bien, entonces esta guía rápida va a cubrir aspectos teóricos y también algunos ejemplos prácticos. Entonces, vamos a ver si logramos aprender a utilizar estas técnicas de manera efectiva, cómo proporcionar algunos textos de referencia para no caer en plagios de copy-paste. No es page, copy-paste es de pegar. Así también como identificar cómo dividir tareas complejas en subtareas más simples y luego ir viendo cómo engarzar, cómo armar estos rompecabezas para resultados más precisos, sobre todo en todas las investigaciones ambientales que nos surgen. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, primer punto, apúntalo, subráyalo: claridad y detalle. La elaboración de indicaciones efectivas necesita una combinación como de un cirujano: precisión y claridad, pero en un contexto. Si tú juzgas una teoría sin su contexto, definitivamente ya tienes un amplio margen de error. Entonces, la diferencia entre una pregunta mal elaborada y una bien pensada puede ser la diferencia entre una respuesta vaga y genérica o inútil de plano y una respuesta muy relevante. Entonces, hay que aprovechar la comprensión del lenguaje natural del GPT para consultas técnicas. Por ejemplo, ¿cómo soluciono un error de mi código? Para corregir un error en su código, primero debe identificar el error, comprender por qué sucede y luego modificar el código para corregirlo. Pues, ¿qué te están diciendo? A ver, si no sabes ni en qué te equivocaste ni por qué te equivocaste, pues, ¿cómo lo quieres responder? Muy bien, entonces aquí estoy codificando en Python. Obtengo un mensaje que me dice key error, error, al intentar acceder a un diccionario. El fragmento de código es este. ¿Qué está causando este error y cómo puedo solucionarlo? Si se dan cuenta, aquí hay un contexto: estoy codificando en Python, me está saliendo este mensaje. Cuando intento hacer esto, entonces ahí hay un contexto bien delimitado y la precisión es: aquí tienes el fragmento de código que yo puse, qué es lo que me está causando el error, y entonces ya le diste contexto, ya le diste precisión y ya le diste claridad, le diste todos los insumos para una buena respuesta. Y ahí es donde ya te está dando otro output completamente diferente. Bueno, muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, en escritura creativa. Vemos otro ejemplo en consejos de viaje. ¿Qué debo hacer en París? Imagínense, pues como si el chat pensara por ti y te dijera: oye, pues, ¿qué quiero? ¿Quiero comer pollo o carne? Ay, pues no sé qué quieras comer, porque tú eres el que tienes que definir. Entonces, si no le dices: mira, a mí me gustan los cuadros expresionistas, me gusta la vida animal, me gusta los bosques, ¿qué es lo mejor para visitar en este sentido en París que no exceda de 3 horas de viaje? Ah, entonces ya la salida es muy diferente. Así que ideas para elaborar mejores indicaciones, pero no solo para el chat GPT, para tus investigaciones, que es lo que a mí me interesa para efectos de nuestra materia. Especificidad, lo máximo posible, para que la respuesta sea personalizada. Si tú no te has puesto a pensar qué te gusta más, qué es lo que deseas, pues primero, antes de querer que ChatGPT o cualquier otra aplicación sea un oráculo, pues primero tienes que pensar tú cuál es tu campo de metas. Por eso hemos dicho que el marco epistémico es fundamental. La información contextual, por favor, se los repito y se los pido: tiempo, modo y lugar. Tienes que incluir de qué periodicidad estás hablando, en qué casos. Quiero que me digas cuál es el mejor libro de derecho.
Falso. No. ¿De derecho qué? Me interesa todo lo relativo a divorcios incausados en la materia de derecho civil porque tal y tal y tal. Eso ya es una información contextual. Y además agregar, en el siglo XX. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en el siglo XIX, ni en el XV, ni en el V. Ahí vamos a complementar con objetivo claro, evita la ambigüedad y utiliza pues formatos que conozcas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener claras los verbos de la taxonomía de Bloom para cuando estamos desarrollando los objetivos. Todos los objetivos, por favor, inician con un verbo y con un verbo ciertamente humilde porque queremos empezar con explicar y explicar es una competencia cognitiva complejísima. Entonces, para explicar necesitamos haber pasado todos los escalones previos. Entonces, el objetivo claro, empezando con un verbo, y cuando yo tengo una pregunta, ponerla en forma de pregunta, no decir que indique y haga una lista. Eso no es una pregunta. Las preguntas llevan signos de interrogación: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y entonces aquí ya tenemos el primer concepto de examen. Marco epistémico es tu pregunta bien clara, delimitada, específica, no ambigua, con contexto y el objetivo que te planteas con esa pregunta. Entonces vamos a saber, conocer las nociones de las ramas de la filosofía. Bueno, entonces puedo tener como objetivo enlistar las ramas de la filosofía o elaborar un esquema gráfico con las ramas de la filosofía en forma jerárquica. Es diferente. Entonces, aquí las indicaciones ambiguas pues nos van a conducir a respuestas e investigaciones ambiguas. Entonces, hay que aclarar las solicitudes. Bueno, también aquí ya nos dice cómo mejoro las respuestas de IA con referencia. Bueno, entonces aquí ya te eleva otro escalón, otro peldaño, porque tú ya le proporcionas información relevante y confiable junto con la consulta para que redacte unas respuestas mucho más específicas y confiables. Entonces, por ejemplo, una pregunta: ¿cómo se forma un agujero negro? Si tú ya leíste un artículo sobre el agujero negro, pues ya dices, ya refieres al artículo científico, das el dato, das el texto de referencia y luego dices, utilizando la información de este artículo proporcionado, explica el proceso de formación de un agujero negro, ¿sí? No tienes que presentarte ni decirle, oiga, por favorcito, simplemente un verbo. Indica, enlista, explica, refiere, organiza, elabora. No tienes que estar presentándote como si hablaras con otro humano. Pero eso no quiere decir que hagas groserías. Como yo he escuchado, tristemente, a personas insultando a Siri o a alguna inteligencia artificial en donde, a ver, estúpida, no, o sea, eso, la cortesía, el respeto es siempre, sea humano, sea máquina, nos ayuda a tener buenos hábitos. Entonces, aquí ya lo tenemos, te proporciono el texto, te doy la indicación y entonces ya te dice, según este artículo, un agujero negro se forma así, 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 así y así. Entonces ya no es, oye, dime cualquier cosa de cualquier parte en el mundo. Pues no, porque esto no nos sirve. Vamos a ver el específico, la específica entrada jurídica. ¿Cuáles son las implicaciones legales del robo de propiedad intelectual? Lo mismo, aquí te pongo este texto haciendo referencia a este artículo. Enlista las implicaciones legales específicas del robo de propiedad intelectual. Entonces, ya tú vas constriñendo lo que quieres saber. Entonces, vean ustedes cómo es relevante del todo el que sepamos lo que queremos saber y que seamos maduros para saber
el tiempo que queremos dedicar a ello. Porque si yo quiero hacer una tesis doctoral y tengo 24 horas, es imposible. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es, Dios Cronos, cuánto tiempo voy a dedicar y con qué periodicidad. Si yo voy a escribir 3 minutos al año, pues va a ser muy difícil que yo logre un resultado. Entonces, yo tengo que tener tiempo de calidad para definir mis objetivos y mis preguntas a partir del tiempo y el compromiso real que yo voy a dedicar para ser un buen profesional del derecho y decir, a ver, a esta lectura le voy a dedicar porque me interesa tanto tiempo y me empiezo a medir para ver si mi lectura de comprensión mejora. Hay gente que simplemente mete el texto y le dice, oye, ChatGPT, hazme un resumen de esto. Y ya, se lo tragó tal y cual y comió el proceso de aprendizaje. Otra cosa es que a lo mejor yo no tengo tiempo de escuchar las 50 óperas que yo quisiera escuchar y entonces digo, a ver, dame los 3 argumentos principales de Otelo, dame los principales autores de las performances de las ocasiones en que se ha puesto en escena más famosas. Ah, entonces ya sé algo de esa ópera, ¿no? Pero que yo quiera sustituir la lectura a base de puros resúmenes generados por GPT, bueno, a lo mejor no es lo ideal y tampoco es lo deseable, pero es una forma de avanzar paralelamente. A ver, yo voy leyendo y lo comparo con el resumen para ver si le puedo dar confiabilidad y le puedo poner palomita o no. Bueno, aquí ya dijimos simplificación de tareas complejas. Ajá. Aquí lo tenemos, resumen de documentos muy extensos que puedo alimentar, que no están sujetos a cláusulas de confidencialidad. Y aquí tengo que tener esta respuesta. ¿Cuáles son los beneficios de la división de subtareas y la ingeniería de avisos contextuales? Bueno, pues que incrementas la precisión, que mejoras la eficiencia, que si te comes 2 cucharaditas, las degustas y las disfrutas mejor que si te metes todo el pastel de una sentada y que mejoras esa experiencia, ese disfrute y que para ello pues le das más rentabilidad. No es lo mismo comerte un pastel así cucharada tras cucharada, sin ningún goce, sin ningún disfrute, y que si tú vas viendo a ver a qué huele, qué sustancias, que lo vas disfrutando, que te lo llevas puesto, que eres capaz de alimentar tu memoria profunda y entonces le das más rentabilidad. Hiciste una parada de 10 minutos, pero la disfrutaste, te destensaste, cambiaste de chip. Entonces, la rentabilidad no quiere decir solo renta económica, sino quiere decir disfrute, calidad de vida, etcétera. Y bueno, claro que sí, por eso te dicen que solamente puedes hacer 30 consultas por, no sé si por hora o por día, pero le tienes que dar tiempo a GPT para pensar, porque ya quieres que la máquina y la insultas. Bueno, pues esto es una gran inmadurez. Entonces, pensar y dividir tareas. Ajá, entonces aquí tienes una evaluación de problemas matemáticas. Vamos a este análisis de documentos y aquí tenemos enfoque ineficaz. Intenta analizar un documento grande en una sola consulta. El usuario quiere meter todo Wikipedia y quiere que ya ahí, pues definitivamente es, imagínense, quiero saber todo lo que sabe el mundo en este momento en 5 minutos, pues es completamente absurdo e irrelevante. Entonces, por eso tienes que resumir. Si el documento tiene 5 partes, bueno, ¿cuál priorizas? ¿O qué tema en particular te interesa? Entonces, lo que te va a decir el GPT es, no puedo procesar el documento debido a su longitud. Pues muy bien, es lo que cualquiera que recibe una instrucción, tienes que leer esto y esto y esto y esto para dentro de media hora. Y en lugar de que tú digas, oiga, no soy capaz, dices, sí puedo y engañas y terminas engañando porque no humanamente es posible. Entonces, ahí, extrae secuencialmente extractos y consultas para el tema ambiental en un análisis integral de este documento. Ah, entonces ya te va diciendo, a ver, pasaje 1, pasaje 2,
qué otros pasajes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el beneficio? Pues que profundizas, que no te quedas ahí en la superficialidad, que vas dando un aprendizaje guiado, que vas digiriendo, que vas cubriendo los aspectos prioritarios y que tratas de evitar sesgos. Al generar primero el segmento, la inteligencia evita los sesgos que podrían surgir al evaluar una respuesta determinada. Esta parte es importantísima. Miren, les voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado. Levante la mano quien crea que los hombres no pueden ser feministas. Paz, paz, levantan por ahí dos la manita. ¿Por qué crees que los hombres no pueden ser feministas? Ah, pues porque así dicen. ¿Quién? ¿Y cuáles son los argumentos? Silencio absoluto. A ver, dime un argumento jurídico para que los hombres no puedan ser feministas. A ver, dime tu noción de feminismo. Y entonces ahí empiezan los problemas. Entonces, todos esos son sesgos. En alguna parte yo escuché, o alguna amiguita o alguna persona que yo tengo afecto, escuché que los hombres no pueden ser feministas y ya, eso fue suficiente para que yo diga que los hombres no pueden ser feministas. Entonces, eso aquí y en China se llama sesgo. Hay unos sesgos que son flotantes de la cultura, que no los reflexiono, que se llaman estereotipos. Hay otros que son franca ignorancia y hay otros que son prejuicios, porque yo me amacho y empiezo a argumentar en ellos. Entonces, los sesgos son una gran categoría que abarca desde la ignorancia hasta las falacias más bien elaboradas con intención. Es decir, no para los paralogismos, sino francamente las falacias que son con toda la intención de engañar y de comprometer o de participar en esta infodemia, en estas mentiras intencionales para obtener una subyugación, una posición de poder o la lucha por la razón. Muy bien, entonces aquí aprovechar herramientas como cálculos precisos en llamadas, esos prompts que te dicen, te sugieren la siguiente palabra para completar cuando estás escribiendo o que te corrigen una faltota de ortografía, ¿sí? Bueno, pues entonces amplías tu base de conocimiento, precisas tus respuestas y además empiezas a trabajar en tu capacidad interactiva. Muy bien, estas ya son de otro nivel, pruebas sistémicas, identificar contradicciones en las respuestas o comparaciones irrelevantes, indebidas, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Entonces, necesitamos identificar patrones de interacción y la calidad para hacer las comparaciones. Hago la anotación de que el método comparado es un método que tiene muchos años de desarrollo en el ámbito jurídico, pero hoy día cobra mayor relevancia porque no puedes comparar lo que medio te suena, no puedes comparar sin establecer indicadores claros. Así como no puedes decir, a ver, vamos a comparar el amparo español con el amparo mexicano. ¿Se llaman igual? Sí, se llaman amparo, pero no son iguales porque no derivan de la misma autoridad, no tienen las mismas funciones, no tienen los mismos alcances ni los mismos procedimientos. Entonces, no porque algo se llame igual, lo vamos a comparar. Es como comparar el hermano o la hermana A con la hermana Q. Bueno, ¿en qué? Es que tu hermana es mejor que tú. ¿En qué? En todo. No, pues no puede ser, porque las personas somos diferentes. Entonces, a lo mejor vamos a comparar cuántas veces se tiende la cama en tiempo. Ah, bueno, entonces ahí sí puedes comparar si una la tiende 5 veces y la otra la tiende una. O decir, vamos a comparar cuál fruta aporta más papaína, el mamey o la papaya. Bueno, las dos son frutas, las dos son naranjas, pero solo la papaya tiene papaína. Entonces, ¿cómo vas a comparar la papaya con el mamey si el mamey no tiene papaína? ¿Cómo vas a comparar, por ejemplo, el pensamiento de Platón y el de Aristóteles si son posturas inclusive irreconciliables en algunas cuestiones? Entonces, tú tienes que preguntar en qué vas a comparar
para saber si efectivamente es comparable o no lo es. Y bueno, ni qué hablar de los niveles de detalle. Alguien que se queda en un escenario superficial o alguien que realmente va entrando a un punto de mayor detalle que te puede dar ejemplos, que te puede dar datos, que te puede dar casos, que te puede dar resoluciones de sentencias o estándares, en fin. Entonces, beneficios. Claro, repetimos y repetimos precisión y confiabilidad. Valiosísimo detectar errores y no esconderlos y amacharse y además pisotear gente para evitar que esos errores se den a conocer. Y entonces, pues claro, garantía de calidad. Entonces, vamos a esta conclusión y mensaje para llevar de esta guía que estamos viendo de Unite IA, Inteligencia Artificial. Ahí tienen la liga por si la quieren consultar. A través de estos ejemplos y estrategias plasmados, hemos visto cómo la especificidad de las indicaciones y las preguntas puede cambiar dramáticamente el resultado y cómo dividir tareas complejas en sus tareas más simples puede hacer que los enormes desafíos que que tenemos enfrente sean más manejables y en su caso solucionables. Se explora aquí entonces el poder de las herramientas para aumentar las capacidades de la IA y al mismo tiempo las tuyas como usuario, así como la importancia de las pruebas sistemáticas para garantizar que la confiabilidad y la precisión de las respuestas, que también deben ser citadas. Es decir, esta respuesta, comillas, la obtuve del chat GPT en tal fecha. Le metí estas preguntas y me sacó estas respuestas. Esta guía de ingeniería para obtener estos conocimientos es con la intención de optimizar las interacciones con la IA, pero en nuestro caso, para mejorar nuestras preguntas de investigación y ver cómo utilizar fuentes, inclusive el chat GPT. Hay quienes satanizan y dicen, no, es que es plagio y entonces ya el ser humano no piensa. Claro que piensa desde el momento en que está definiendo la pregunta, los prompts, las indicaciones que le está dando a la máquina. Solo que la máquina aprende porque aprende y nosotros existen muchos factores que tenemos que tener claro que existen. Bueno, regreso, estoy dando una lectura comentada, expandida de esta guía aplicada a la metodología de investigación porque me interesa sobremanera que tengamos clara la noción de marco epistémico y su diferencia con la postura epistémica. Y para ello, esta noción de prompt engineering me viene estupendamente bien porque son las preguntas las que van a determinar el horizonte de scope, el horizonte de conocimiento y también, claro que sí, su teleología. ¿Para qué quiero esto? ¿Para lucir más y ser la sabionda que sabe todo o lo quiero para solucionar un problema, para trabajar colaborativamente con una comunidad, para resolver una situación de crisis? ¿Es para esto que quiero la información? Entonces, las preguntas y las indicaciones, entre más claras, completas, precisas y contextuales, mejor. Espero que este video te haya servido. Si es así, por favor, suscríbete y danos alguna retroalimentación positiva, comparte el material con otros compañeros, con otras compañeras y claro que sí, inscríbete a alguno de nuestros cursos y de nuestras clases. Hasta ahora, hasta siempre. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.